Algo de lo que influye también en el buceo que mencioné brevemente en el video pasado es la ley de Henry. ¿En qué consiste? Hagan de cuenta que ustedes van a la tienda y compran 3 refrescos idénticos de la marca favorita que gusten y manden, pero 3 refrescos. Entonces, a cada uno de los refrescos, parecen botellas de vino más que de refresco. Híjoles, soy mal dibujante. Bueno, ya ni modo. Ahí están las 3 botellas. Entonces, ¿qué experimento pueden hacer en casa? Le ponen un globo a esto. A este le ponen otro globo. Y a este también. Les van a poner 3 globos. La diferencia es que a este lo van a poner con hielo. No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Pero estoy en el pizarrón. Pero no se ve. Bueno, entonces, la diferencia es que este lo vamos a poner con hielo. Entonces, lo dejamos a temperatura ambiente. Y el último lo vamos a poner, pero con agua caliente. Bueno, ya saben que este símbolo es calor. Lo pones con agua caliente. Y al final, tomas los 3 globos, los amarras y no dejas que se escape nada de gas, nada de gas. ¿Cómo van a quedar los respectivos tamaños de dichos globos? Algo que estoy esperando es más o menos esto. Bueno, otra cosa, si hacen este experimento en casa, no agiten los refrescos porque puedes mojar el globo y ya estás metiendo ruido al sistema. Nada más lo dejan el globo, lo dejan así 1 horita, más o menos. Lo dejan 1 hora, se va a salir el gas, obviamente, y entonces ya después lo ven. Y es lo que van a observar, que el tercer globo pierde más, más gas. Más bien, el tercer globo tiene más gas, porque el último de los refrescos perdió más gas. ¿Por qué perdió más gas? Porque la ley de Henry dice que la solubilidad de un gas en un líquido depende de 3 factores. De 3 factores. El primero y el más obvio. La presión, el cual incluimos en el video pasado de que el buzo, al sumergirse, la presión hace que el gas se solubilice. El nitrógeno a temperatura, el nitrógeno a temperatura ambiente, como estamos aquí acostumbrados en la atmósfera, 20 y tantos grados centígrados, normalmente no sufre, aunque sí se solubiliza en sangre, no tiene muchos efectos porque no se desolubiliza. Digamos que la tasa de solubilización y la de desolubilización son prácticamente idénticas. Entonces no hay formación de microburbujas ni nada. Pero ¿qué pasa si de repente nos metemos a una cámara hiperbárica, que les llaman camas hiperbáricas, que tienen más presión? Entonces el nitrógeno también se absorbe en la sangre. Pero al momento de que salgas de la cámara hiperbárica, si sales muy rápido, si no te descomprimes, el nitrógeno va a formar pequeñas burbujas. Y entonces va a generar problemas. ¿Por qué el nitrógeno? ¿Por qué no el oxígeno? El oxígeno tiene el mismo problema. También se solubiliza, se desolubiliza igual. Pero el oxígeno no lo consumimos rápidamente. El oxígeno no hay tanto problema.
El dióxido de carbono tampoco tiene ese problema, porque el dióxido de carbono es 1000 veces más soluble que el oxígeno. Bueno, no 1000, como 120, 200 veces, algo así. Entonces, esos dos gases, los tres componentes del aire son nitrógeno, oxígeno y argón. Y luego dióxido de carbono y otros, ¿no? Pero el argón está en menor proporción y no es tan soluble como para dar problemas, pero el nitrógeno sí, que es el componente principal del aire. Entonces, por eso el nitrógeno en la compresión y la descompresión hace esto. El otro fenómeno, que es el experimento de los globos, es con la temperatura. Es con la temperatura. Y el último y el más el último y el menos estudiado la salinidad, pero eso también involucra azúcares. La presencia de algunas sustancias evita que los gases se solubilicen. Por ejemplo, el oxígeno pierde, espérenme, necesito hacer una cuenta, 1 entre 0.0012. 8.3. Si tengo 8.3 gramos de azúcar, 8.3 gramos de glucosa por litro, el oxígeno baja un 1% su solubilidad por cada 8.3 gramos de glucosa. Baja el oxígeno 1% su solubilidad. Entonces, entre más azúcar tenemos en la sangre, pues menos soluble es el oxígeno. Lo mismo le pasa, entre más salinidad hay en el agua, también se hacen menos solubles los gases. En general, hay sales que ayudan a que algunos gases se hagan más solubles. Esas sales son cuando tú quieres, son sales de dicho gas. Por ejemplo, el yodo puede pasar a fase gaseosa muy fácilmente, pero el yodo, si tú tienes altas concentraciones de sales de yodo, por ejemplo, yoduros en agua, el yodo permanece un poquito más en la fase gaseosa, pero digamos que muy poco. En general, la tendencia es que entre más sales o más azúcares hay, los gases se pierden más fácilmente. ¿Cuál es el efecto? La presión. Si yo grafico la solubilidad contra la presión, veo esto. Es lineal. Es lineal completamente. Mayor presión, más solubilidad. Tan. Si yo veo la temperatura, híjoles, la temperatura, esta sí es medio extraña. Si yo veo la solubilidad contra la temperatura, no, nunca sube. Puede hacer esto. El efecto es la ecuación que más o menos lo rige es de este tipo. 1 sobre y cúbica. Y la salinidad se parece un poco, pero no es igual. Un poquito menos marcado. Si yo veo sí se alcanza a ver. Si yo veo aquí la salinidad o el azúcar contra la solubilidad, lo que yo observo es algo así. Esta tiene, ¿no es cierto? Eso no es perdón. No es el inverso, es directo. Este también es directo. Y de hecho, ese es más fácil de reconocer. Una parábola, nada más que va hacia abajo. También esto es un polinomio, también es un polinomio grado 3. Es un polinomio grado 3, esto es un polinomio grado 2. Pero hace esto parece una parábola inversa. Aquí también vemos que donde toca 0 significa que normalmente a 100 grados centígrados, en el caso del agua a 100 grados centígrados, ningún gas es soluble en ella. Entonces, el agua caliente evita que los gases sean solubles en ella.
Por eso en algunos procesos, cuando tú quieres eliminar completamente el oxígeno, que requieres agua completamente sin oxígeno, lo que haces es calentarla hasta los 100 grados centígrados y luego ya pues la dejas enfriar hasta que tú la necesites, pero obviamente la tapas para que no vaya a absorber más oxígeno. La otra es que le burbujeas nitrógeno para que se vaya el oxígeno y nada más tengas nitrógeno. Mientras que, por ejemplo, en la salinidad también, cuando tú requieres, ya vi que no se ve completamente esta. Cuando tú requieres estudiar algunos gases, haces, por ejemplo, en bioquímica, si tú tienes, por ejemplo, un frasco, aquí tienes unas bacterias. Y estas bacterias producen gases, varios gases, no solamente uno. Entre esos gases, a lo mejor produce dióxido de carbono, a lo mejor te interesa que produzca hidrógeno. Entonces, tú burbujeas esto en otro recipiente, y este recipiente aquí van a salir las burbujitas, tú tomas de aquí otro gas y este es el que analizas. En este recipiente a lo mejor tú pones bicarbonato. El carbonato, como mencioné, es una sal que ayuda a que se solubilice el gas. Es una de las pocas sales que ayudan a que otro gas se solubilice. La mayoría no ayuda, al contrario, estorba. Pero esta sal es específica para Entonces, aquí en la salida voy a tener principalmente hidrógeno. Estas bacterias producen dióxido de carbono e hidrógeno. Aquí atrapo el dióxido de carbono con carbonato y nada más sale el hidróxido. La otra es que hago reaccionar químicamente lo hago reaccionar químicamente y con eso lo elimino. Bueno, y también pongo el hidróxido de sodio o sosa cáustica, la pongo aquí y ya con eso la eliminaría, ¿no? Pero bueno, ahorita con sin reacción química, con pura ley de Henry, hablando de las sales, pasa este efecto. Eso es importante porque el dióxido de carbono, hay un equilibrio muy delicado en la sangre de dióxido de carbono y bicarbonato, porque precisamente hay otra cosa que también afecta, que es el pH. Eso ya no lo estudió Henry, por supuesto, el pH. Pero si hay mucho bicarbonato, si hay mucho dióxido de carbono, el pH se hace ácido, la sangre se acidifica. Si hay mucho bicarbonato, se alcaliniza. Y los dos extremos son peligrosos para la vida. Se llama alcalosis no sostenida o acidosis no sostenida. Y ambos te pueden conducir a la muerte en minutos. Entonces, sí es importantísimo poder regular, por lo menos a nivel de sangre, estos dos. La cantidad de bicarbonato con dióxido de carbono es muy importante. Y bueno, entonces, la presión hidrostática, como mencionamos, es uno de los factores que es el factor que más rápidamente se ve cómo influye en la solubilidad de los gases. Por eso, digamos que las ballenas, cuando se sumergen a altas profundidades, pueden alcanzar hasta 100 metros, no es cierto, ¿cuál 100 metros? 1 kilómetro bajo la línea costera, bajo el nivel del mar, 1 kilómetro. Como dijimos, 10 metros es una atmósfera. Entonces, 1000 metros, o sea, 1 kilómetro, van siendo 100 atmósferas. Eso significa que el gas en sus pulmones se colapsa hasta 1/100ª de su valor inicial. O sea, eso es nada, pero nada. O sea, queda una tortilla de gas. Entonces, las ballenas, precisamente para que no colapsen, también por muy lindo cráneo que tengas y lo que quieras, la presión lo puede aplastar completamente. Entonces, precisamente los animales que se sumergen a grandes profundidades no tienen un cráneo así como esfera, sino que prácticamente se deshacen de la parte dura del hueso, porque al estarse sumergiendo a grandes profundidades, la presión y la descompresión es un problema, puede hacer que estalle el cráneo incluso. Entonces, por eso cambiaron sus órganos por órganos más blandos,
que son compresibles fácilmente, son esponjosos. Entonces, por eso las ballenas en el cráneo tienen un almacén muy grande de grasa que se llama espermaceti. Y el espermaceti pues, son principalmente ácidos grasos. El principal es un alcohol de 16 carbonos que se llama alcohol cetílico, el cual pues es sólido a esas temperaturas, completamente sólido, pero si tú ves el ácido, perdón, el alcohol cetílico, que es uno de 16 carbonos, tú lo ves a temperatura ambiente, parece una parafina y tiene una estructura pues como la parafina de las velas, parece incompresible así con la mano, de que la apachurras y no parecería que se puede comprimir, pero ya estamos hablando de 100 atmósferas. A 100 atmósferas sí se comprime lo suficiente, absorbiendo de esta manera, digamos que la presión del agua para que no se aplasten los órganos internos, y eso pasa tanto para el cráneo como para las costillas. Precisamente ese efecto tiene la grasa, de que amortiguan mucho el efecto de la presión para distribuirla más homogéneamente y no destruye los órganos internos. Eso es, digamos, que lo que pasa. Ahora, sobre la solubilidad debido a la temperatura, también observamos que a bajas temperaturas la solubilidad es muy grande. Entonces, por eso, los peces que hay en el Ártico tienen, digamos que más acceso a oxígeno que los peces que viven en zonas tropicales, entre comillas, ¿no? Cada uno tiene sus propias adaptaciones evolutivas. Por ejemplo, el color rojo de la sangre que tenemos los humanos es debido a porque nosotros transportamos el oxígeno no por la solubilidad. Solamente del 2 al 5% del oxígeno que hay en sangre lo hace por solubilidad directa. El 95% restante o el 98% restante depende de una proteína que se llama hemoglobina, que es la que le da el color rojo a la sangre. Y es rojo porque tiene en su conformación óxido de hierro, el cual es rojo. Entonces, el hierro se pega al oxígeno y ya cuando llega a los músculos se despega y de esta manera proporciona el oxígeno. Y es el mismo mecanismo que tienen la inmensa mayoría de los animales. Otros utilizan aparte, no solamente hierro, porque se usan hierro, pero aparte del hierro también pueden utilizar cobre. Eso hace que algunos tipos de sangre sean de otros colores distintos al rojo. Por eso algunos animales, sobre todo insectos, tienen sangre que es de otro color, que en insectos no se llama sangre, se llama hemolinfa. Y en los peces tropicales, como la temperatura en los peces árticos, como la temperatura es tan baja, no necesitan dicha proteína. Entonces, la sangre de los peces árticos no es roja, es transparente o azulita, porque sí llegan a tener cobre. El cobre se necesita para sintetizar la linfa, bueno, la sangre, vaya, se necesita. Entonces sí llegan a presentar sales de cobre en minúscula cantidad, pero las presentan, al igual que los humanos también estamos en cobre para sintetizar la sangre. Entonces, estos animales presentan algunas sales de cobre o algunas otras proteínas que les dan otro color distinto al rojo, más parecido al azul o al verdoso, o blanco completamente o transparente completamente, dependiendo del tipo de pez. Y tienen tan buena oxigenación como un animal de sangre roja. También el oxígeno, bueno, también los gases pueden actuar como anticongelantes, y eso también lo utilizan los peces. Bueno, de hecho, eso lo han visto yo porque alguna vez, de que si no bajas mucho la temperatura, el refresco o la cerveza o cualquier cosa que tengas con mucho gas, si no está muy, muy, muy baja la temperatura, puede llegar a 0 grados o -1 grado y sigue siendo líquido. Mientras que el agua congela a 0 grados completa y totalmente. El agua no llega a -1 líquida. Bueno, sí puede llegar, se llama superenfriamiento, pero cuesta mucho trabajo. Mientras que la cerveza en realidad no congela por el alcohol, pero el refresco, aparte también el azúcar, el gas, también influye mucho en el punto de congelación del agua y la disminuye. Y pues son así cosas pues relacionadas de la ley de Henry que pueden interactuar, bueno, que están un poco más hacia la vida cotidiana. Les mencionaba un poco de lo de la sangre. En la sangre nosotros tenemos, bueno, las células producen dióxido de carbono. El dióxido de carbono,
reacciona con agua y todas nuestras células lo que más tienen es agua y forman ácido carbónico. El ácido carbónico es el gas de los refrescos. El ácido carbónico que tienen los refrescos, cuando tú lo agitas, esta molécula es inestable. Cuando tú agitas el ácido carbónico, se puede descomponer en este o en este. De hecho, o sea, la ley de Henry permite que la concentración de ácido carbónico, perdón, cuando la concentración de ácido carbónico es muy alta, permite que se forme ácido carbónico y eso estabiliza mucho el sistema. Bueno, esto es un ácido y como todos los ácidos, según la ley de Bronsted, un ácido de Bronsted son donadores de protones. Eso significa que un hidrógeno se va a perder. Quedando esto con carga negativa y se libera un protón o un hidrógeno con carga positiva. Bueno, lo que más hay, bueno, aparte de dióxido de carbono, uno de los elementos más abundantes en el agua que tenemos en el cuerpo es el sodio. Entonces, cuando se encuentra un sodio por ahí, se encuentra un sodio por ahí, forma esto. Y este es bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos demasiado de uno, demasiado de otro? El dióxido de carbono se elimina vía pulmón. El dióxido de carbono se elimina vía pulmón. De hecho, uno de los mitos más difundidos en pseudonutricionistas, no sé cómo se llaman estos. Bueno, los nutriólogos te dicen cómo nutrirte y bla, 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 pero los pseudonutriólogos, los que se supone que dicen que cómo bajar de peso y eso, te dicen que la grasa la eliminas vía riñón o vía heces fecales, otra vía, pero no es cierto. Toda la grasa se elimina vía pulmón, porque la grasa al quemarse se convierte en dióxido de carbono. Entonces, el órgano por el cual eliminas toda la grasa que quemas siempre es pulmón, no es en orina. Si orinas grasa o tienes demasiada grasa en las heces fecales, hay un problema y puede ser mortal, sobre todo si es en orina. Entonces, esos productos milagro de que ahí te comes esta pastillita y orinas la grasa, es aguas, te puedes quedar digamos que puedes bajar de peso muy rápido. Pero bueno, entonces el dióxido de carbono se elimina vía pulmón y esto hace que entonces el dióxido de carbono ya no esté disponible para formar ácido carbónico y entonces como no hay ácido carbónico, esto se forma menos y se libera menos de este. Entonces, si tú eliminas demasiado dióxido de carbono, hay menos hidrógenos, entonces el pH sube. Si tú no eliminas el dióxido de carbono, se acumula se forman más hidrógenos y entonces esto va a ser más ácido. Entonces, por eso para mantener el pH sanguíneo es indispensable la respiración. Y resulta que pasa algo muy similar en el mar. En el mar, la vida es más sabrosa. No, aparte, en el agua de mar hay otra sustancia que es el calcio. El calcio, cuando reacciona con el bicarbonato, forma bicarbonato de calcio. El bicarbonato de calcio es completamente soluble en el agua. El bicarbonato de calcio se puede transformar en carbonato y en ácido carbónico. Nuevamente, este es lo mismo que este ácido carbónico. Este es el que utilizan las conchas, pero bueno, todos los moluscos para hacer las conchas.
las conchas de mar. Nada más que hay un pequeño problema. Cuando hay mucho ácido carbónico en el medio, cuesta más trabajo fabricar más, porque la reacción es retroalimentativa, entonces, perdón, es inhibitoria de sí misma. Entonces, si hay mucho de este, no puedo liberar más de este, cuesta más trabajo. Y entonces, también si hay mucho de este, también todo se va a mantener en la forma de bicarbonato, y entonces no se forman las conchas. Esto hace que a nivel del mar, como hay mucho dióxido de carbono, conforme vas sumergiéndote, la cantidad de dióxido de carbono que hay cada vez más profundo es mayor. Entre más profundo estés, más dióxido de carbono va a haber. Eso significa que entonces, entre más dióxido de carbono, más ácido carbónico y menos carbonato de calcio para las conchas. Eso significa que entonces todos los animales que tienen conchas, que están aquí, por ejemplo, el coral y todos esos animales que tienen estructuras calcáreas, solo lo hacen cerca de la superficie. Cuando están a grandes profundidades, aquí los caparazones, las conchas, todo eso se deshace. ¿Por qué? Porque hay mucho ácido carbónico. Entonces, si hay mucho ácido carbónico, reacciona con y se forma bicarbonato, y es soluble completamente. Entonces, ahorita con el calentamiento global, como está aumentando el dióxido de carbono, ya se ha visto que, que antes, a cierta profundidad, no se puede poner un número, a 1000 metros, encontrabas conchas. Pero ahora resulta que a partir de los 800 metros, es por decir un número, a partir de los 800 metros ya no hay conchas. Ya 1000 metros ya no hay. ¿Por qué? Porque hay demasiado dióxido de carbono y se disuelve el carbonato. Entonces, esto ha ido atacando a especies que necesitan la formación de estructuras calcáreas para sobrevivir, tales como coral. Por ejemplo, el coral se sospechaba que, como es un animal que necesita la luz solar para sobrevivir, se esperaba que no existiera coral a 1 kilómetro de profundidad. Pero sin embargo se han encontrado corales de completa oscuridad. Y esos corales son los primeros que se vieron afectados. Ahorita ya encontrar corales de 1 kilómetro de profundidad es prácticamente imposible. Antes, pues no era muy común, pero existían, vaya. Y ahorita ya no. Esa es una de las especies que desapareció. Y conforme sigue aumentando el nivel de dióxido de carbono, las especies marinas se van a ver cada vez más afectadas. El problema es que el mar absorbe la mayor parte del dióxido de carbono que nosotros emitimos. ¿Por qué? Por ley de Henry. El problema es que el mar también se satura. Cuando se satura el mar, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera va a aumentar exponencialmente, sin previo aviso, porque la desolubilización es tan rápida como agitar un refresco. Y ese es el apocalipsis del dióxido de carbono. Bueno, quién sabe cuándo suceda, cómo suceda, pero eso sí, entre más aumenta la temperatura, también menos dióxido de carbono puede soportar el mar, por la misma ley de Henry. Entonces, es así como que, bueno, a ver qué hacemos. Ahora sí, ya lo dejo esto. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que casi no se menciona, atacan mucho al Bitcoin porque la plataforma para que exista, bueno, no la plataforma, es que no es una plataforma, el sistema de cómputo para que el Bitcoin funcione, consume consume más o menos la misma energía que algunas ciudades. Pero no lo dicen que también algunos bancos hacen eso. Entonces, tener el dinero guardado en bancos también lo hacen. Algunas compañías farmacéuticas o compañías multinacionales, también sus páginas, sus servidores ocupan una cantidad inmensa de energía. Entonces, precisamente, el no hacer tantas transacciones bancarias vía internet, o incluso no estar viendo videos que no necesitas, ayuda al planeta. Porque dice, ay, ¿qué tanto estar viendo en mi celularcito babosadas? Sí, pero la plataforma en la cual necesitas estar viendo esos lindos videos consume energía. Y también al final se refleja en esto. Entonces es así bueno, es el mensaje. No vean lo que no necesitan.